Muy buenos días a los que en estos momentos nos escuchan. Nos da gusto tenerlos un día más con nosotros, en nuestro segundo programa. El día de hoy estamos aquí para seguir dando información que nosotros como ciudadanos deberíamos conocer. Les daremos a conocer algunos temas que vamos abarcando durante esta transmisión, como la importancia del artículo 123, derecho laboral, leyes del trabajo, obligaciones y prohibiciones de los patrones y trabajadores, capacitación y adiestramiento, trabajo de mujeres y trabajo de menores. Son algunos de los temas que iremos abarcando. Pero esto no es todo, tenemos invitados especiales que vienen de una gran universidad. Ya sabemos de qué universidad estamos hablando, Instituto Tecnológico de Tehuacán. Antes de comenzar, los invitamos a ser parte de nuestro canal de YouTube. Sin más por el momento, comenzamos. Comencemos dándole la bienvenida a nuestra amiga Brenda, que es una alumna del Instituto Tecnológico de Tehuacán y actualmente estudia la licenciatura en Administración. Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Me da mucho gusto ser parte de este programa el día de hoy. En lo personal, les hablaré sobre la definición del derecho laboral. Según el autor Méndez Cruz, es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones del trabajo. El derecho laboral es el que se encarga de regularizar las relaciones que se establecen a través del trabajo mediante reglas o normas para el cumplimiento de las obligaciones y derechos tanto de los trabajadores como de los patrones. Muchas gracias, Brenda. La información nos ayuda bastante porque antes de abarcar un tema debemos de saber una definición. Bueno, seguimos. Contamos con la presencia de Magali, alumna de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Bienvenida, Magali. ¿Qué nos platicas el día de hoy? Hola Luis, ¿cómo están? Un gusto estar el día de hoy con ustedes y poder aportar un poco más sobre el tema. Hablaremos sobre la importancia del artículo 123 constitucional y sus apartados. El artículo 123 reconoció también la tesis según la cual los empresarios deben comprender los riesgos profesionales, ya sean los accidentes del trabajo o las enfermedades profesionales. La Asociación de los Trabajadores fue igualmente reconocida. Los paros o suspensión de trabajo para los empresarios solo se puede realizar con permiso previo de la autoridad competente cuando haya excedente de producción. Estableció los tribunales del trabajo, garantizó la estabilidad de los obreros prohibiendo los despidos sin causa justificada, protegió el trabajo de los obreros que emigran al extranjero, creó el patrimonio de la familia y fijó garantías tendientes a impedir que los trabajadores renuncien a sus fundamentales derechos. La obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Entonces, se dice que antes de la Constitución de 1917, las relaciones obrero y patronales se regían por un código civil y otros por ordenamientos en las cuales normaban en el campo de la producción económica. En este código se consideraba una huelga como una interferencia no solo indebida, sino delictuosa en las relaciones patronales y obrero. El artículo 123 de la nueva Carta Magna hizo un cambio radicalmente al sistema jurídico mediante la trascendencia mayor de este artículo 123, la cual la Constitución se crearon las garantías sociales y colectivas. También reconoció los derechos de la clase trabajadora, en la cual la jornada máxima diurna de 8 horas y de 7 horas la jornada nocturna, lo cual prohibió las labores insalubres y peligrosas para las mujeres y los menores de 18 años. También la tesis, la cual los empresarios deben comprender los riesgos profesionales. Gracias, Magali. Lo que nos acabas de platicar es de mucha utilidad para nuestro público, que el día de hoy nos escucha. Bueno, de igual manera le damos la bienvenida a Marisol, alumna que igual es del Instituto Tecnológico de Tehuacán. ¿Qué nos aportarás el día de hoy, chica? Buenos días, Luis y compañeras. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí. Les hablaré sobre la ubicación del derecho laboral en las ramas del derecho.
Menciona que la doctrina según la cual el derecho del trabajo forma parte del derecho público, que fue adaptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diversas ejecutorias se afirma que el alto tribunal que el derecho del trabajo está inspirado en los principios más altos del interés público. Eso nos lo dice Dávalos 2005 en la página 28. El derecho laboral, o también conocido como derecho del trabajo, en México tiene como un origen acontecimientos históricos, políticos y económicos. El derecho del trabajo tiene ciertas limitaciones que para ser válidas deberán estar contempladas y ser admitidas por la Constitución, y de esta forma podremos hacer valer ese derecho. Es considerado como el protector de todos los trabajadores. Eso nos ayuda a que cada uno de ellos le brinden la oportunidad de vivir y ofrecerle a su familia una vida plena. Gracias, Marisol. La información que nos estás aportando es de suma importancia. Seguimos con la transmisión. Regresa Magali a darnos más información. Un gusto de verdad estar un día más aquí con ustedes. Y bueno, comencemos con este tema que son los principios del derecho laboral. Los principios generales del derecho constituyen los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a las cuales trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. Se los ha definido como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, amenazadas de la conciencia social, que cumplen funciones fundamentadora, interpretativa y supletoria de su tal ordenamiento jurídico. Como ha sido explicado, su función no se reduce al caso particular de las lagunas existentes en la legislación, sino que en realidad toda la experiencia jurídica y por tanto también la legislación que la integra descansa sobre los principios generales del derecho, que pueden ser considerados como los pilares y paredes del edificio jurídico. De ahí que a la luz de los principios es como debemos interpretar y aplicar los modelos jurídicos a la relación social sobre cuya jurisdicción ha de decidir el juez, aunque haya dificultades de ajuste. En definitiva, dichos principios generales constituyen las bases teóricas y las razones lógicas del ordenamiento jurídico que recibió. Los principios como la estabilidad laboral, la libertad de trabajo, el equilibrio social, la igualdad, la irrenunciabilidad y el mínimo de derechos y garantías cobran una nueva dimensión con las dinámicas sociales, económicas y jurídicas actuales. Muchas gracias, Magali. Lo que acaba de comentar nuestra invitada del día de hoy es de mucha importancia, ya que como ciudadanos debemos de saber esto. Ahora su servidor les platicará sobre las leyes del trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto que se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018, artículo 123. Este artículo es, desde mi punto de vista, el más importante hablando sobre el trabajo, puesto que nos menciona características que tienen que respetar los dueños. Pero debemos de resaltar unos puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno es de 7 horas. Queda prohibida la utilización de trabajo en los menores de 15 años. Por cada 6 días de trabajo, el operario podrá disfrutar cuando menos de un día de descanso. Para trabajo igual, deberá tomarse un salario igual, sin tener en cuenta ni sexo ni nacionalidad. Los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades de las empresas, y que las leyes reconocerán como derecho de los obreros y patronos las huelgas y los paros. Seguimos con la transmisión. Nuevamente tenemos la presencia de Brenda, que nos ayudará en la explicación de los conceptos de trabajo, patrón, trabajador, intermediario, empresa y establecimiento, ya que es una ayuda bastante buena para que más adelante podamos entender los siguientes temas que iremos abarcando. Estamos de regreso. Me encanta este programa, ya que aportamos muchas cosas a la sociedad. Y bueno, como le acabas de mencionar, les daré los conceptos básicos de las siguientes palabras. Vamos a comenzar con el concepto de trabajo.
Se entiende por trabajo a toda actividad humana, intelectual o material independientemente del grado de preparación o técnica requerido por cada profesión u oficio. El trabajo es la actividad productiva que se realiza por una persona a cambio de una remuneración por las labores concretadas. Seguimos con el concepto de patrón. La Ley Federal del Trabajo nos dice que patrón es la persona física o moral que utiliza el servicio de uno o varios trabajadores. Un patrón es la persona o empresa que puede tener a su servicio a uno o varios trabajadores a cambio de una remuneración, ya que se encuentran en estado de subordinación ante el patrón. Ahora hablaremos acerca del concepto de trabajador. El trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Esto quiere decir que el trabajador es la persona que presta sus servicios a alguna empresa, institución o persona a cambio de recibir una paga por el trabajo que realice. Para el concepto de intermediario tenemos que es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que presten sus servicios al patrón. El intermediario es el que se encarga de comunicar a dos o más partes que tengan interés en hacer negociaciones, así como también se encarga de contratar a otros para que presten sus servicios a un patrón. Ya para ir terminando, tenemos el concepto de empresa, que según la Ley Federal del Trabajo se entiende por empresa a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Una empresa es una organización que se encuentra bajo la dirección de un empleador que se dedica a actividades que busquen el beneficio económico. Por último, tenemos el concepto de establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica que, como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Un establecimiento es donde se ejerce alguna actividad, ya sea de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de una empresa y pueden estar situados en determinadas ubicaciones. Muchas gracias, Brenda. Como lo dije, esto nos ayudará a entender algunos temas más adelante, conforme vaya avanzando esta transmisión. Por otro lado, Magali nos comentará sobre un tema de igual importancia. Adelante, Magali, ¿qué nos puedes comentar? Claro que sí, Luis. Les voy a comentar sobre las autoridades del trabajo en la legislación. Espero y les ayude bastante a esas personas que no saben cómo actuar ante un problema o a dónde se puedan dirigir. El derecho del trabajo comprende una serie de principios y normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleados, y de ambos con el Estado son la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo, las que se encargan de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. Cabe señalar que el caso de los trabajadores al servicio del Estado, quienes tienen su propia regulación, el apartado B del artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, no es objeto de estudio en este trabajo. La aparición del derecho del trabajo se debe a la lucha de los trabajadores y sindicatos por lograr un equilibrio entre el capital y el trabajo, y en ocasiones a la sensibilidad de los empleados para obtener cierta armonía social, así como una mayor productividad en las empresas, y al papel del Estado que, en función de las coyunturas económicas y a la mayor o menor fuerza de los trabajadores y empleados, ha regulado las relaciones de trabajo individuales y colectivas. El autor dice que el derecho del trabajo en el artículo 123 se puede comprender una serie de normas y principios importantes, las cuales se regulan entre los trabajadores y empleados. Las leyes son aquellas que se encargan de poder regular las relaciones entre los patrones y trabajadores, en la cual, cuando surgió la aparición del derecho del trabajo, se debe una lucha de los trabajadores y sindicatos para poder así lograr el equilibrio entre el capital. Cada uno de los trabajadores tiene que cumplir con las normas del trabajo, desempeñar el servicio
prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, avisar al patrón de las enfermedades de contigo se aparezcan. Muy amable, Magali. Todas las aportaciones que están haciendo mis compañeras e invitadas especiales nos están ayudando bastante, de verdad. Continuaremos con Marisol. A ver qué nos puedes mencionar el día de hoy. Adelante. Hola Luis, de nuevo estamos aquí. Bueno, el tema que les hablaré el día de hoy es sobre las obligaciones y prohibiciones tanto del trabajador como del patrón. Si uno de ustedes está pasando por un problema laboral y no sabe cuáles son los derechos como trabajador, el día de hoy los conocerán. Las obligaciones de los patrones. Como primer apartado, tenemos que cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a su empresa o establecimiento. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos una buena calidad, un buen estado y responderlos tanto luego como dejen de ser eficientes. Siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia, el patrón no debe de exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles instrumentos y materiales de trabajo. Nos lo dice la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 132. Y bueno, las obligaciones de los patrones, como bien nos dice el artículo, nos ayuda a conocer que a los trabajadores que los patrones están obligados a pagar un salario según emita la ley vigente. De igual manera, ellos deben de estar pendientes si en su hora de trabajo se necesite una herramienta en su momento que se debe utilizar. En artículo 133 nos menciona lo siguiente: queda prohibido a los trabajadores o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto de discriminatorio. Nos lo dice la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 133. Igual uno de los apartados del artículo menciona que los patrones no deben de discriminar a las personas que quisieran ser parte de la organización. A lo largo de mis años he visto que a las personas que vienen de un pueblito los hacen sentir menos solo por el derecho de venir de un pueblo, ya que ellos vienen con un idioma que los identifiquen, ya sea el náhuatl, mazateco, etc., ya que a ellos se les hace difícil hablar el español fluidamente. Si tú, chico o chica que está escuchando esto y está pasando por lo que te acabo de decir, te invito a conocer, ya que es para la ley está prohibido. En el apartado 3 dice que exigir o aceptar dinero a los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Igual nos lo dice la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 133. Sobre las gratificaciones lo he escuchado mucho en las maquiladoras, ya que a veces por no medir sus tiempos se les hace tarde o simplemente se hacen amigos del encargado de esas personas para poder entrar o salir temprano. De dicha empresa deben de estar prohibido porque a veces sus compañeros de trabajo no comen con tal de llegar temprano a su trabajo. Y bueno, en el cuarto apartado nos dice que obligar a los trabajadores por coacción o por otro motivo medio o afiliarse o retirarse del sindicato o agruparse que permanezcan o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto o omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva. Eso nos lo dice la Ley Federal del Trabajo 2021. Bueno, eso todo el mundo lo sabe, ya que en tiempos de elección eso hacen los dueños de las empresas. He llegado a escuchar que los encargados les podría aumentar su sueldo y logra que los trabajadores y familia voten a su candidato, y de igual manera los podría subir de puesto. En el artículo 133 nos dice que las obligaciones de los trabajadores. Como apartado dice que observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Ejecutar el trabajo de la intención, cuidado, esmero, apropiado y en la forma
tiempo y lugar convenido. Eso nos lo dice la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 134. Las obligaciones de los trabajadores, como nos los hace saber en el artículo antes mencionado, cada trabajador debe estar obligado a estar bajo supervisión de quien tenga más conocimiento sobre la empresa. De igual manera, deben de realizar su trabajo con calidad, tiempo y forma según se lo haya requerido. El artículo 135 queda prohibido a los trabajadores sustraer en la empresa o establecimiento útiles del trabajo o materia prima o elaborada, presentarse en el trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga entorpecente, salvo que exista por prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. Igual, portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo de la naturaleza de este lo exija. Se efectúa desde disposición de las punzantes y punzocortantes que forman parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Eso nos lo dice la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 135. Lo que tienen prohibido los trabajadores esto de su trabajo es que ellos, al estar comprometidos, no deben de llegar a un estado de ebriedad ni el uso de arma, llegar bajo una influencia de alguna droga, ya que eso se pone en peligro a sus compañeros de trabajo. De igual manera, no deben extraer algún material de uso diario del trabajo, ni por equivocación, ya que es parte de la empresa. Excelente, creo que nos ha quedado bastante claro sobre las obligaciones y prohibiciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Bueno, eso no es todo. Nuevamente, Brenda nos hablará, pero ahora sobre las habitaciones de los trabajos. Sí, Luis, nuevamente estamos aquí para seguir aportando. Y bueno, como lo acabas de mencionar, les platicaré sobre las habitaciones de los trabajadores. Espero que esta información les ayude. El artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Las empresas deben ver por sus trabajadores y ofrecerles lugares cómodos para vivir, y estos deben estar en buenas condiciones para que puedan vivir bien. También en el artículo 137 de la misma ley nos dice que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. El Infonavit va a ser una ayuda para los trabajadores en caso de querer adquirir una casa o querer remodelar sus casas. Los va a ayudar de una manera que les va a brindar créditos baratos para que puedan pagar de acuerdo a lo que ellos ganan en sus trabajos. Muchas gracias, Brenda. Nuevamente su servidor les hablará, pero ahora sobre el tema de capacitación y adiestramiento. De igual manera, espero que la información sea útil para los que nos están escuchando el día de hoy. Las autoridades laborales cuidarán de las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, que ellas integren y funcionen oportuna y normativamente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. Ley Federal del Trabajo 2015, artículo 153F. Este artículo nos menciona que la capacitación y el adiestramiento de empleados es una obligación, y esta deberá ser dentro de sus horas de trabajo. Esta tiene por objetivo perfeccionar los comportamientos y habilidades del trabajador en sus actividades, así como proporcionarle información sobre las nuevas tecnologías del trabajo, ocupar una vacante o puesto de creación y prevenir riesgos de trabajo y aumentar la productividad. Espero que les sea de útil la información que su servidor les ha aportado. Bueno, ahora Brenda nos dará una breve explicación sobre el tema de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Nuevamente estamos aquí. Ahora les voy a hablar acerca de
los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. El derecho de preferencia nos dice que los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean o quienes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo. Este derecho es muy importante porque nos va a ayudar a determinar qué personas son las que merecen un nuevo puesto de trabajo, siendo el caso de algún ascenso o nuevos reclutamientos. Pero estas personas antes deben cumplir con ciertas características para poder ser tomadas en cuenta. Ahora con el tema del derecho de antigüedad, los trabajadores de planta tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se le determine su antigüedad. Este derecho consiste en que el trabajador al concluir con su relación laboral, ya sea por cuestiones de alguna enfermedad, una incapacidad o simplemente jubilación, tienen derecho a recibir una cantidad de dinero, la cual va a depender del tiempo que hayan trabajado. Asimismo, este derecho nos va a ayudar a la hora de querer un ascenso, debido a que este también es un factor determinante para ello. Gracias, Brenda, tú siempre tratando de aportar en tu programa. Y bueno, contamos nuevamente con la presencia de Magali. ¿Qué nos vas a platicar, Magali? El público es todo tuyo. Muchas gracias, Luis. En lo personal, me siento bien al ayudar al público. El tema que abarcaremos es el siguiente: invenciones de los trabajadores. El artículo 163, la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa. Por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por del tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con un salario perciban por el inventor. En cualquier otro caso, la propiedad de las invenciones corresponderá a la persona o personas que la realicen. Para el patrón tendrá un derecho preferente en igual de circunstancias al uso exclusivo a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Ley Federal del Trabajo. En el artículo 163 se dice que la atribución de los derechos al nombre H a las propiedades de las invenciones que se realizan en la empresa se regirá por las normas. Se dice que cuando el trabajador se dedica a los trabajos de investigación de los procedimientos utilizados en la empresa y al derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. Muchas gracias, Magali. Todo lo que nos platicas es de suma importancia. Bueno, seguimos con más. Recibimos nuevamente a Marisol, ya que el tema que nos hablará es importante para chicas trabajadoras. Gracias, Luis. Y sí, como lo comentas, el tema que en este momento abarcaremos es de suma importancia, ya que se tratará del trabajo de mujeres. En el artículo 164 se menciona lo siguiente: las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establecen en el general y específicamente en función de la protección de los trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidad. Eso viene en la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 164. Tanto hombres y mujeres tenemos y disfrutamos de los mismos derechos. Hace años nos contaban nuestros antepasados que las mujeres no tenían voz de decidir y decir que no. Si las mujeres trabajan, a ellas no recibían un salario como tal. En ese entonces se le llamaba sueldo familiar, el cual lo recibía el padre de familia, porque él sí tiene los dichos derechos que en su momento estaban vigentes. Esto ha sido una lucha constante, el cual gracias a eso nosotras tenemos los mismos derechos. Se menciona en este artículo que si en su momento la trabajadora que está pasando
o está en estado de gestación o de la lactancia, y dado a esto se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto sin que sufra perjuicios su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, ya que, como lo dice la ley, no se puede utilizar el trabajo hecho por ella. Eso viene en la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 166. Gracias, Marisol. El tema de las mujeres de verdad que es un tema muy interesante, ya que al paso del tiempo han adquirido estos derechos. Bueno, ahora seguimos con Magali, que nos hablará del tema de trabajo de menores de edad. Nuevamente con ustedes, y como lo acabamos de decir, aquí su servidora les platicará sobre el tema del trabajo de menores. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social, en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitirán identificar y erradicar el trabajo infantil. Ley Federal del Trabajo. Los mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenan las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Según el artículo 173, el autor nos dice que en el trabajo para los menores de edad está sujeto a la protección de las autoridades del trabajo, tanto como son federales o locales. Estos deberán obtener un certificado de acuerdo a su edad, los mayores de 15 y menores de 18. Y sí, como lo comentas, es muy importante conocer el tema sobre los trabajos de menores de edad. Aquí su servidor les hablará de uno de los últimos temas, que de igual manera es de suma importancia tener estos conocimientos. El tema que abarcaré son las prescripciones de las acciones laborales del trabajador. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contando a partir del día siguiente a la fecha de obligación. Esta es exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Ley Federal del Trabajo, 2015, página 123 a 124. Esta parte de la Ley Federal del Trabajo es una de las más importantes, puesto que nos informa, dependiendo cuál sea la situación, el tiempo que tenemos para cobrar una indemnización o el tiempo que tiene el patrón para poder informarnos de nuestro despido. Estos artículos nos mencionan que hay casos en los que la prescripción no puede correr ni empezar en personas que tengan enfermedades mentales o que están incorporados a un servicio militar en tiempos de guerra. Muchas gracias, compañeras, por toda la información que aportaron el día de hoy al público que nos escucha en estos momentos. Y bueno, ahora ha llegado el momento de ir concluyendo con todos los temas en general. Empezamos contigo, Brenda. Gracias, Luis. En conclusión, puedo decir que el derecho laboral es de mucha importancia porque este nos va a permitir el equilibrio entre los patrones y trabajadores, utilizando reglas y normas que nos van a ayudar a una mejor relación laboral, y que el trabajador, el patrón, el intermediario, la empresa y el establecimiento son conceptos de los cuales debemos tener conocimiento, ya que nos van a servir para comprender mejor el ambiente laboral y saber en qué consiste o qué es cada uno de ellos, así como también saber sobre el derecho de antigüedad, preferencia y ascenso. Es indispensable porque así podremos saber cuándo y cómo vamos a poder utilizarlos, y nos va a ser de mucha ayuda todo esto. Muchas gracias, Brenda, y te agradecemos tu presencia en este podcast. Ahora Magali nos proporcionará su conclusión. Adelante. Muchas gracias, Luis. Claro que sí. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada en la conformidad. La Comisión Nacional es aquella que practica las investigaciones y realiza estudios necesarios para poder conocer las condiciones generales de la economía nacional. En el artículo 123 también nos menciona que toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil, en la cual se promoverá la creación de empleos entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos. Todo contrato de trabajo
la duración de la jornada máxima es de 8 horas y la nocturna de 7 horas. Las mujeres durante su embarazo no podrán realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable y que signifiquen un peligro para su salud. Para el trabajo igual deben corresponder un salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El derecho de los trabajadores también tiende a participar en las utilidades, no implica la facultad de intervenir en la administración de empresas. Gracias, Magali. Ahora Marisol nos ayudará a darnos su conclusión de los temas que ella abarcó. Adelante, Marisol. Gracias, Luis, claro que sí. Estoy agradecida con ustedes por el tiempo para escucharnos. Como conclusión podemos decir que el derecho laboral, o de otra manera se conoce como el derecho al trabajo, tienen ciertas limitaciones que para ser válidas deben de estar contempladas y ser admitidas con la Constitución, y de esa manera podremos hacer valer este derecho. Y en el tema de las obligaciones y prohibiciones es aplicada para los trabajadores y patrones. Dentro de las obligaciones de los trabajadores, cada trabajador debe estar obligado a estar bajo supervisión de quien tenga más conocimiento sobre la empresa. De igual manera deben de realizar su trabajo con calidad, tiempo y forma. Y una de las prohibiciones para los trabajadores es que se presentan bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador debe de poner el hecho en conocimiento al patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico. En el tema del trabajo de mujeres, ante la ley tanto hombres como mujeres tenemos el mismo derecho, y de igual manera las mujeres tienen la oportunidad de crecer laboralmente. Anteriormente eso no se veía, estamos hablando más de 40 años aproximadamente. Gracias, Marisol, por tu tiempo. Y bueno, ahora aquí su servidor dictará una pequeña conclusión sobre los temas abarcados. En el trabajo existen diferentes normas y leyes que nos ayudan a la sana convivencia entre el patrón y trabajador. Es de mucha importancia el cumplimiento de estas antes mencionadas, puesto que al hacer caso omiso de las mismas, la persona será acreedora a una multa o despido. Si es el empleado, y en el caso del patrón, a una multa también. Dichas leyes no solo amparan al trabajador, sino de igual forma ayudan al dueño a tener un mejor control de su personal, y en caso de que a alguien no le funcione, pueda darle las gracias y prescindir de sus servicios sin recibir ninguna multa o sanción tras dicha acción, siempre y cuando esta sea de una manera argumentada y con las pruebas que se amerite. En el caso del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica que los derechos, además de ciertas normas de tiempos y restricciones sobre el trabajo, como que los adolescentes de 15 años pueden trabajar máximo durante 6 horas, y en ellos no aplican las horas extras y los turnos después de las 10 de la noche. La ley es muy clara en los pagos del 100% a los trabajadores que trabajan 3 horas extras. Esto es una ayuda, puesto que si no existieran esa ley, los dueños de las empresas explotarían a sus empleados las horas que ellos quisieran, sin darles dinero a cambio de sus servicios. Siempre y cuando las dos partes, trabajador y dueño, sepan cumplir con sus obligaciones, no habrá ningún problema ante la ley, y será más fácil el entendimiento en el área de trabajo. Muchas gracias a las chicas y al público en general por acompañarnos el día de hoy. Llegamos al final de este podcast, esperando que los temas expuestos les hayan aportado algo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego, excelente día para todos.